nosotros no la podemos hacer con una calculadora. No porque nosotros no podamos hacer estas operaciones con una calculadora, sino que nos va a servir para luego poder hacer operaciones donde tengamos fracciones en las cuales no tengamos números por ahí, sino tengamos letras. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una suma de dos fracciones, ¿se acuerdan? La forma de sumarlas era buscar lo que se llamaba un denominador común, que era el mínimo común múltiplo entre los denominadores de ambas fracciones. El mínimo común múltiplo era el más chico de los múltiplos de cada uno de los denominadores. O dicho de una manera más fácil, un número que esté en la tabla del 3, que esté en la tabla del 2, pero que sea el más chico posible. Por ejemplo, en este ejemplo sería el 6. Y luego se hacía la siguiente operación, o sea, 6 lo dividíamos por 3, 6 dividido 3 nos daba 2, y a eso lo multiplicábamos por el numerador. Entonces, 6 dividido 3 nos da 2, por 2 nos da 4. Entonces, acá poníamos el 4. Y luego hacíamos la misma operación, pero con la segunda fracción. 6 dividido 2 nos daba 3, y 3 por 5 nos da 15. Entonces, acá poníamos más 15. Y luego, para completar la suma, sumamos lo que teníamos en el denominador. Entonces 15 más 4 nos da 19. Y el resultado de esa suma era 19 sextos. Esto probablemente ya lo sepan todos, pero era simplemente para recordarlo. En el caso de la resta, se hacían las mismas operaciones, con la diferencia que acá, en lugar de sumar, restábamos. Entonces vamos a hacer una resta sencilla para recordar esto y algunas cosas más. Supongamos que queremos hacer esa resta. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno de los números era un número entero? Para poder hacer lo mismo que antes, podíamos poner como divisor al número 1, que era el elemento neutro, tanto del producto como del cociente. Entonces, el número 2 lo podíamos pensar como la fracción 2 sobre 1 y repetir el procedimiento anterior. ¿Están de acuerdo? Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 1 y el 3, ¿cuál sería? El 3. Perfecto, Diana. Entonces ponemos 3 acá y hacemos las mismas operaciones que vimos antes. 3 dividido 1 nos da 3. Por 2, 6. Menos, ahora restamos. 3 dividido 3 nos da 1. Por 1, 1. Entonces en este caso ahora nos queda 6 menos 1, que es 5. Y el resultado es 5 tercios. Bueno, luego teníamos los productos y los cocientes. Esas operaciones eran más sencillas. Esto lo estoy haciendo con ejemplos, no en general, porque bueno, es un repaso de temas que probablemente ustedes ya conozcan. Pero el producto de fracciones, por ejemplo, si teníamos que multiplicar dos fracciones, se podía simbolizar con un punto o con una crucecita. ¿Se acuerdan? Supongamos que tenemos ese producto. Entonces, para multiplicar fracciones, se multiplicaban los numeradores entre sí y se multiplicaban los denominadores entre sí. Entonces, 4 por 2 nos da 8, 3 por 2 nos da 6, y ese era el resultado.
Luego en 5 minutos vamos a repasar que una fracción podía tener muchas fracciones equivalentes que se obtenían multiplicando numerador y denominador por un mismo número o dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Cuando dividíamos numerador y denominador por un mismo número, a eso en general se lo llamaba simplificación. Cuando multiplicábamos numerador y denominador por un mismo número, creo que eso se llamaba ampliación, pero bueno, eso no importa mucho. Ese es el resultado, se lo puede dejar así o se lo puede escribir de muchas formas distintas. Por ejemplo, si dividiéramos por 2 numerador y denominador, 8 Te dividido quedaría 2 4 tercios. nos daría 4. Perfecto, 6 dividido 2 nos daría 3. Y esa sería una fracción equivalente, que se obtiene dividiendo por 2 numerador y denominador. Ahora eso no es algo que uno tenga que hacer siempre, sino que dejar el resultado 8 sextos está perfecto, lo mismo que escribir 4 tercios, y también podríamos escribir, no sé, 16 doceavos si en lugar de dividir por 2 hubiéramos multiplicado por 2 ambos términos. ¿Está bien? Esas son todas fracciones equivalentes y uno una fracción la puede escribir de la forma que más le guste. Bueno, luego el cociente de fracciones se podía hacer de distintas maneras. Por ejemplo, si teníamos que multiplicar 2 tercios, perdón, dividir 2 tercios por, no sé, un cuarto, una forma era invertir la segunda fracción y usar la regla del producto, y la otra forma era multiplicar numerador con el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, y eso ponerlo en el numerador. Entonces 4 por 2 nos iba a dar 8 y eso iba en el numerador. Y luego multiplicar denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y eso ponerlo en el denominador. 3 por 1 nos daba 3 y entonces el resultado es 8 tercios. Entonces a eso en general las maestras llamaban multiplicar cruzado y cada uno hacía la regla que quisiese, pero bueno, lo importante es saber que esto lo vamos a utilizar muchísimas veces, con lo cual es conveniente tenerlo fresco. Y por último, las potencias o raíces de fracciones, que lo escriben en general como potencias, se realizaban de la siguiente manera. Si teníamos una fracción, vamos a poner nuevamente ejemplos, elevado a una potencia positiva, entonces la potencia se podía distribuir dentro de la fracción, con lo cual para hacer esa operación teníamos que multiplicar el numerador elevado a la potencia dividido el denominador elevado a la misma potencia. Entonces 2 tercios al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4, dividido 3 al cuadrado, que es 9. Otra posibilidad que aparece muchas veces en los ejercicios de la práctica cero era qué pasaba si teníamos una fracción elevada a una potencia negativa. Entonces, para hacer esa operación, lo primero que hacíamos era eliminar el menos del exponente y eso lo hacíamos invirtiendo la fracción que teníamos en la base. O sea, 2 tercios elevado a la menos 2 es lo mismo que 3 medios elevado al cuadrado. O dicho de una forma más sencilla, el menos del exponente lo que hace es invertir los números que tenemos dentro de la fracción. Entonces 2 tercios elevado a la menos 2 es lo mismo que 3 medios elevado al cuadrado. Y 3 medios elevado al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Y eso nos da 9 cuartos. Y por último, si teníamos una fracción, por ejemplo, a ver,
Bueno, vamos a poner un número entero cualquiera. Bueno, a ver algún ejemplo. Bueno, vamos a poner este ejemplo. 4 novenos elevado a la 1 medio. O sea, si en el exponente teníamos una fracción, entonces lo que teníamos que hacer era elevar el número de la base, en este caso 4 novenos, elevarlo al número que teníamos. Vamos a ponerlo con colores para distinguirlo más fácil. Al número que teníamos en el numerador del exponente. O sea, tendríamos que hacer 4 novenos elevado a la 1 y luego sacarle la raíz que tuviéramos en el denominador del exponente, en este caso, la raíz cuadrada. Entonces, si tenemos un número elevado a una fracción, tenemos que elevar el número al numerador que tenemos en la fracción, en este caso a la 1, y luego sacarle la raíz que tenemos en el denominador, en este caso la raíz cuadrada. Entonces, 4 novenos elevado a la 1 nos queda 4 novenos, y la raíz cuadrada de 4 novenos, nuevamente la podemos distribuir en el numerador, luego en el denominador, y eso nos da como resultado 2 tercios, porque la raíz de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, entonces este es un repaso cortito de operaciones de suma, resta, productos, cocientes y potencias con números racionales. Entonces, en general, la idea de las clases van a ser parecidas a esto. O sea, vamos a ver algún tema que repasaremos o que veamos nuevo, y luego de eso vamos a hacer algún ejercicio o algunos ejercicios de la práctica. La última parte no la podés ver. Si querés lo subo un poquito, pero ahora. Mayra, ahora podés ver. Listo. En general vamos a tratar de ir dejando las pantallas de esa manera para que ustedes, si quieren, puedan hacer una captura de pantalla y luego pasar a otra hoja. Y bueno, si alguno se queda con algo, así podemos ir retomando las pantallas anteriores. Si a alguno le queda una duda de la pantalla anterior, nos dice y volvemos para atrás. Y así sucesivamente. Entonces, habiendo visto esto, ahora vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, ahora voy a pegar, no sé si ustedes ya se bajaron las prácticas, pero lo que ven ahora es el ejercicio, un ítem del ejercicio 1 de la práctica 0, que son los ejercicios preliminares, donde, bueno, tienen que hacer operaciones de suma, resta, exponentes con números racionales. Obviamente que estas cuentas las pueden hacer con la calculadora, pero bueno, la idea es repasar esto que vimos nosotros ahora, no porque después no podemos usar la calculadora, sino porque luego por ahí hacemos estas mismas operaciones, pero usando letras, entonces es útil que recuerden esto que vimos recién. Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos podemos hacer este ejercicio, y si nos sale y más o menos lo entendimos, ya esto está repasado y podemos seguir adelante con los otros temas. Pero bueno, esa es más o menos la idea de cómo van a ser también las clases. Bueno, entonces, fíjense, los paréntesis o los corchetes que se utilizan en general son para alterar el orden natural de las operaciones. Si yo tengo una operación que tengo que hacer y no tengo corchetes ni paréntesis, como ustedes saben, primero se hacen los exponentes y las raíces, luego los productos y los cocientes, y por último las sumas y las restas. Ahora, cuando nos ponen paréntesis, significan que esas operaciones hay que hacerlas primero. Entonces podemos venir acá y hacer algunos cálculos auxiliares, que serían las operaciones que están dentro de estos paréntesis. Por ejemplo, 2 menos 1 tercio, que lo hicimos hace un ratito, pero vamos a hacerlo de nuevo. Y la otra operación que sería 2 más 1 tercio. Entonces, nuevamente, recuerden que al 2 le podemos poner denominador 1 para pensarlo como una fracción. Y
para esa suma y resta hacemos lo que vimos hace un ratito. Sacamos denominador común 3 y luego repetimos lo que les conté en la pantalla anterior. 3 dividido 1 nos da 3, por 2, 6. Menos 3 dividido 3 nos da 1, por 1, 1. 6 menos 1 nos da 5. Y esto nos da 5 tercios. Y el segundo cálculo auxiliar es exactamente lo mismo, pero es una suma, con lo cual nos va a quedar el mismo denominador común, pero en el numerador vamos a tener que sumar 6 más 1, y eso nos va a dar 7 tercios. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se podría explicar la suma de vuelta? Porque no me quedó claro eso. Sí, claro. Bueno, ya que está la borro y lo explico de nuevo y seguimos. Entonces, si tenemos un número entero, le podemos poner denominador 1. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora elegimos como denominador común el mínimo común múltiplo entre ambos denominadores. O sea, en la tabla del 1 y en la tabla del 3, la tabla del 1 tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y la tabla del 3 tiene el 3, 6, 9 y así sucesivamente. Entonces, el número que está en las dos tablas, si es el más chico posible, es el 3. Si no, también pueden multiplicar 1 por 3 y elegir eso como denominador común. ¿Está bien? Sí. Bueno, y ahora hay que hacer la operación que les conté antes. 3 dividido 1 nos da 3. Y a eso lo multiplicamos por 2 y eso nos da 6. Manuel, ahora cuando terminemos de hacer la cuenta lo verificamos. ¿Está bien? Bueno, y ahora sumamos. Y hacemos la misma operación. 3 dividido 3 nos da 1. Y 1 por 1 nos da 1. Y luego sumamos lo que tenemos en el numerador y nos queda 7 tercios. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Entonces, el primer paréntesis dijimos que nos quedaba 5 tercios. Entonces ahora ponemos 5 tercios elevado al cuadrado. Menos el segundo paréntesis nos quedaba 7 tercios. Entonces 7 tercios lo tenemos que elevar al cuadrado. Y luego todo eso lo tenemos que elevar a la menos 1. Ahora, 5 tercios elevado al cuadrado, como repasamos recién. Si quieren lo ponemos acá abajo con los cálculos auxiliares. Pero 5 tercios elevado al cuadrado es 5 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. O sea que eso nos da 25 novenos. Perfecto. Y 7 tercios elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? 49 novenos. Ah, perdón. Perfecto. 7 al cuadrado, que es 49, dividido 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, perfecto, esto nos da 49 novenos, 10 puntos. Entonces, ahora nos queda esta operación. 25 novenos menos 49 novenos y todo elevado a la menos 1. Entonces tengo que hacer esa resta y esa resta es sencilla porque cuando los denominadores son iguales, entonces simplemente tengo que restar los numeradores. O sea, si tengo que hacer 25 novenos menos 49 novenos, el resultado va a ser hacer 25 menos 49, que es menos 24, dividido 9. O sea, cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, se restan simplemente los numeradores. Entonces eso nos queda menos 24 novenos, elevado a la menos 1. Entonces, ahora, elevar a la menos 1, como habíamos visto antes, significa invertir los números que teníamos en la base. ¿Está bien? Entonces, eso iba a ser lo mismo que menos
9 sobre 24. Entonces, ese es un resultado posible y uno lo podría dejar escrito de esa manera. Ahora, también, si yo quisiera, esa misma fracción la podría escribir como una fracción equivalente, multiplicando numerador y denominador por un mismo número, o dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, ¿por qué número podríamos dividir el numerador y el denominador? Por 3. Si dividimos por 3, esto de nuevo es optativo. 9 dividido 3 nos da 3. Y 24 dividido 3 nos da 8. Y esa fracción en general se llama irreducible porque no se puede volver a hacer la misma operación. Y bueno, podemos dejar como resultado menos 3 octavos, pero también podríamos haber dejado menos 9/24. Bueno, la idea nuevamente es que esto sería como un repaso, ¿no? O sea, la práctica 0. ¿Qué pasa con el menos 9 que está ahí? Este menos que está delante del 9/24. No sé, o sea, queda así. Sí, a ver, el menos 1 que está acá arriba, que estoy redondeando en azul. No, al final me parece. El menos 9/24, ¿no? Cuando, sí. Como está negativo, no cambia ahí, bro. No, porque se invierte las bases. Entonces ese menos 1 que está elevado está invirtiendo la base. Entonces ese menos queda, no es que va a haber una regla de signo que decís menos por menos más, creo yo, o no. Por eso sigue estando. Por eso se mantiene. Solo se invierte la base, o sea, lo que estaba abajo, que era el 9, pasa a estar arriba y abajo pasa el 24. Que fíjate que el profe lo simplifica, queda 3 octavos y sigue estando en forma negativa adelante, o sea, sigue teniendo el signo negativo cuando lo simplifica igual. Claro. Porque el 9 lo simplificó, sí. ¿Viste? 9/24 lo simplifica, sí. Y sigue estando igual. Bueno, yo pensé que era la regla de signo. Me equivoqué. ¿Querés que te responda o ya está? No, creo que ya está. Listo. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a seguir repasando algunas cosas, pero bueno, nuevamente lo que les quería comentar es que en general la práctica 0 muchas veces, incluso en la presencialidad, se la dejamos para que la hagan ustedes porque son temas, por ejemplo, esto que vimos recién, no sé bien en qué momento lo ven de sus estudios, pero bueno, no sé si en secundario o la primaria, yo no recuerdo, pero bueno, se supone que en algún momento lo ven y la idea es que, bueno, todos nos olvidamos de las cosas que no nos interesan, obviamente, pero bueno, la idea es que lo repasen para después sí ya empezar a ver los temas que son específicos de la facultad, que evidentemente no son estos en principio, pero bueno, la idea de la primera clase es repasarlos entre todos para que vayan viendo cada uno luego cuánto tiene que ponerse a repasar o no, si se acuerda todo esto o no lo recuerda. Nosotros hoy hacemos como un repaso para que vayan viendo más o menos en qué consiste esto. Pero bueno, la clase que viene el viernes ya vamos a avanzar con otros temas en los cuales esto lo tenemos que dominar bastante. ¿Está bien? Bueno, luego tienen otros ejercicios en la práctica 0, como es comparar números racionales entre sí, a ver qué número es más grande que otro, si son iguales. Vamos a hacer algún ejemplo, pero simplemente si, por ejemplo, por decir algo, si yo quería comparar el número 2/3 con el número 1/2, por ejemplo, y ver cuál es más grande. ¿Cuál es más grande? Significa, si yo represento los números gráficamente en la recta real
y ubico el 0 en algún lugar, ¿cuál de esos dos números está más a la derecha? Un número es mayor a otro gráficamente si está más a la derecha sobre la recta real cuando los representamos en ella. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que decirme qué número es más grande, el 2/3 o el 1/2, ¿cómo podríamos saber eso? ¿Quién se le ocurriría cómo hacerlo? Se Es divide. el número que se acerca más al 0. ¿Cómo? Una opción Es sería determinar el el número punto. que se acerca más al 0. Bueno, no se estaría entendiendo mucho. ¿No se dividen los números? Vamos a Ahí. poner distintas opciones, pero bueno, nuevamente esto sería como una opción era, que a veces esto uno lo hacía en la escuela cuando quería practicar esto, decía, bueno, así como yo puedo multiplicar y dividir un mismo número, una fracción por un mismo número, por ejemplo, si al 2/3 lo multiplico por 2, numerador y denominador, ¿qué fracción me quedaría? 4/6. ¿Están de acuerdo? O sea, si al 2/3 lo multiplico por 2, numerador y denominador, me queda 4/6. Y si al 1/2 lo multiplico por 3, numerador y denominador, ¿qué me quedaría? 3/6. Entonces, si ambos números los llevo a fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador, entonces es fácil compararlo, porque esto era el 4/6, era dividir la torta en 6 partes y quedarme con 4. ¿Se acuerdan? El número 3/6 era dividir la torta en 6 partes y quedarme con 3. Entonces, como decía Jonathan, el número 2/3 es más grande que el número 1/2. Esta era una posibilidad. Obviamente no era la única. ¿Está bien? Eso significaba que si lo representábamos en la recta numérica o en la recta real, el número 2/3 era dividir el entero en 6 partes y quedarme con 4, o sea, acá teníamos el 2/3, y el 1/2 era dividir el entero en 6 partes y quedarme con 3, o sea, acá tendríamos el 1/3. Eso sería la forma por ahí larga o complicada de hacerlo. Otra forma que es mucho más sencilla y más práctica para nosotros es pasar al número decimal equivalente. Como decía la compañera, disculpame que no vi tu nombre, pero era simplemente el 1/2 significaba hacer la operación 1 dividido 2. Entonces, si al 1 lo dividimos por 2, nos da el número 0,5. Y si al 2 lo dividimos por 3, nos da el número 0,6 periódico, que lo escribo de esta manera con un sombrerito. Y ahí era mucho más fácil comparar los números decimales que números fraccionarios. Entonces la opción 2 obviamente es mucho más corta, y si hacemos 2 dividido 3 nos da 0,6 periódico, si hacemos 1 dividido 2 nos da 0,5, con lo cual evidentemente el 2/3 es más grande que el 1/2. Ahora nosotros en esta materia nunca le vamos a preguntar cómo hicieron para darse cuenta que el 2/3 era más grande que el 1/2, pero sí necesitamos que lo sepan hacer, que si tienen dos fracciones sepan cuál los dos números es más grande que el otro, y sepan utilizar los signos estos de mayor o de menor, mayor o igual o menor o igual. Nuevamente, esto es algo que lo ven por primera vez o lo han visto ya alguna vez. Sí, ya lo vimos, pero hace muchos años. Ah, bueno. Bueno, esto simplemente, como es un repaso, es para que se vayan familiarizando con estas cosas. Bueno, luego en la práctica 0 nuevamente tienen más ejercicios. La idea ahora no es hacer toda la práctica 0, pero bueno, después tienen para repasar algunas propiedades, como el ejercicio 5, de si pueden distribuir un exponente dentro de una suma o no, si pueden distribuir un exponente dentro de un producto o no, pero eso lo pueden ver en el PDF que les dijo Malena de propiedades,
que está en el campus, para que lo hagan ustedes. Y por último, lo que sí es útil, porque vamos a empezar la clase que viene y lo vamos a utilizar durante todo el cuatrimestre, es resolver ecuaciones. Entonces, la resolución de ecuaciones es uno de los temas, si ustedes no tienen mucho tiempo para repasar o para hacer ejercicios de la práctica 0, es fundamental que hagan el ejercicio 7. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de ecuaciones. Luego vamos a resolver algunas ecuaciones del ejercicio 7 y con eso más o menos ya estaríamos con los temas que queríamos ver la clase de hoy. Entonces ya en la clase que viene podemos empezar a resolver inecuaciones, que son los temas centrales de la actividad 1. Entonces este es el ejercicio 7, que lo pegué ahí, pero ahora vamos a hacer un repaso de ecuaciones y luego resolveremos algunos de esos ejercicios. Entonces, una ecuación para nosotros era o va a ser una igualdad entre dos términos, donde en uno o en los dos términos tenemos una incógnita que la simbolizamos con una letra. Por ejemplo, una ecuación bien sencilla sería esto: x más 3 igual a 7. Entonces, los dos términos son los que están a cada lado del igual. Entonces, nuevamente, para tener una ecuación tenemos que tener dos términos. Uno no puede tener x más 3 igual a nada. Por ejemplo, si yo escribo esto, eso no es una ecuación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tengo dos términos. Para tener una ecuación tengo que tener el signo igual, los dos términos a cada lado del signo igual, y en uno o en los dos términos, una letra que representa nuestra incógnita. Entonces, antes de resolver una ecuación, es útil saber qué significa que un valor sea solución de una ecuación o no. O sea, eso sería como previo a saber resolver ecuaciones. Por ejemplo, si yo les preguntara x igual a 2, ¿es solución de esa ecuación? No. Perfecto, no lo es. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que no es solución? Porque si vos haces 2 más 3 te da 5 en verdad. Y ahí te está diciendo que el resultado es 7. Exactamente. O sea, para ver si un valor de x que me proponen es solución o no, yo, bueno, en este caso entonces la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si yo donde está la x la reemplazo por el número 2, me va a quedar que 2 más 3 sería igual a 7, y eso no es verdadero, sino que 2 más 3 da 5 y 5 es distinto de 7. Entonces, si yo a la x la reemplazo por 2, no se verifica la igualdad. Entonces, a partir de eso, puedo decir que x igual a 2 no es solución de esa ecuación. Ahora, por ejemplo, x igual a 4, ¿es solución de la ecuación? Sí. Sí, x igual a 4 sí es solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo la x la reemplazo por 4, entonces me queda 4 más 3 igual a 7, y esa igualdad es cierta, porque 7 es igual a 7, entonces se verifica la igualdad. Entonces, muchas veces yo puedo tener ecuaciones que no sé resolverlas, pero si a mí me dan un valor de x y me preguntan si es solución o no, yo eso podría afirmarlo rápidamente. Por más que yo tenga una ecuación complicada, yo podría decir si un valor que a mí me dan es solución o no es solución, y para eso simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar el valor de x por el número que me dieron, hacer las operaciones que me indica la ecuación y ver si la igualdad se verifica o no. Una ecuación puede tener una solución, puede tener 2 soluciones, 3 soluciones, 10 soluciones, puede ser que no tenga solución. O sea, hay ecuaciones que no hay ningún valor de x que verifiquen la igualdad. Entonces, esas ecuaciones simplemente no tienen solución. Bueno, ahora sabiendo eso, el siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo hago yo para hallar la solución o las soluciones de una ecuación? Ese es un paso posterior. O sea, una vez que yo ya sé verificar si un valor de x es o no solución de una ecuación,
Bueno, el segundo paso sería aprender a encontrar la solución o las soluciones de una ecuación si es que existen. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, para encontrar la solución o las soluciones de una ecuación se utiliza lo que se llaman pasajes de términos, que cuando uno los conoce, bueno, son sencillos de implementar. En este ejemplo lo voy a hacer por ahí de una manera larga, pero para repasar en qué consistía el pasaje de términos. Los pasajes de términos se basan en operaciones que se pueden hacer a ambos lados de una igualdad y que la igualdad se sigue manteniendo. Por ejemplo, si yo tengo una igualdad entre dos términos y a ambos términos le sumo o le resto un mismo número, esa igualdad no va a cambiar. Y esa es una propiedad matemática que se verifica para cualquier igualdad. Entonces, por ejemplo, si en esa ecuación que me dieron, yo a ambos lados de la igualdad resto un 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Del lado izquierdo de la igualdad, ¿qué va a quedar? X más 3 menos 3, ¿cuánto me da? X. X más 0, que es lo mismo que X. Entonces, yo digo, bueno, del lado izquierdo me queda X, del lado derecho me queda 7 menos 3. ¿Qué propiedad matemática utilicé? Bueno, que a ambos lados de la igualdad puedo restar un 3 y la igualdad no cambia. Ahora, después que esto uno lo hace muchas veces, uno dice, bueno, pero esto yo puedo pasar del primer renglón al tercero de una forma más fácil. Me invento una regla que me dice, mira, este 3 que tiene un más acá, sale volando y cae del otro lado con un menos. Y entonces digo, bueno, todos los números que están sumando pasan restando al otro lado de la igualdad. Y a eso es lo que uno llama pasaje de términos. Entonces los pasajes de términos nos ahorran varios pasos, pero siempre y cuando uno recuerde bien en qué se basan los pasajes de términos. No cualquier número que tiene un más adelante uno lo puede sacar volando y ponerlo con un menos del otro lado. O sea, en caso de tener dudas en los pasajes de términos, siempre conviene recurrir a esto que yo les mostré acá, a hacer a ambos lados de la igualdad la misma operación, sumar un mismo número de los dos lados, o restar un mismo número de los dos lados, o multiplicar a ambos lados por un mismo número, o dividir a ambos lados por un mismo número, siempre y cuando sea distinto de 0. Bueno, entonces en este caso ya tenemos despejada la x, y el resultado que nos queda es x igual a 7 menos 3, que es 4. Y de esta manera resolvimos la ecuación. Entonces, para resolver las ecuaciones, vamos a utilizar lo que llamamos pasaje de términos. Ahora siempre recordando que los pasajes de términos se basan en esas propiedades como la que repasamos recién. Entonces vamos a ver algunos de los ejemplos del ejercicio 7. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando se le resta pero el mismo, o sea, por ejemplo en este caso que le restamos por 3 en ambos lados, puede ser, tiene que ser siempre el número que se está al lado de la X. O sea, por ejemplo, si yo en vez de un 3 tengo un 5, ¿tengo que restarle 5 de ese lado y 5 del otro también? Bueno, si vos, el objetivo de los pasajes de términos es dejar solamente la X en uno de los términos y un número del otro lado. Entonces, si vos tenés X más 3 igual a 7, vos podés restar un 5 a ambos lados. Ahora, restar un 5 a ambos lados no te va a servir para despejar la X. ¿Se entiende? Claro, O sea, pero yo, por ejemplo, yo no conocía ese modo de despejar X. Yo conozco el más simple, que es pasar restando, cambia de signo el 3 y pasa restando el 7. Sí, sí, Yo no bueno. conocía ese que se pone el mismo, por ejemplo, para que queden 0 ahí, le pongo menos 3 y menos 3 del otro lado. Eso yo no lo conocía. Está bien. Bueno, sí, lo que yo les quería contar, la idea es la siguiente. O sea, cuando uno aprende esto así originariamente, nuevamente no recuerdo en qué instancia uno lo aprende, la idea no es aprender solamente eso que vos sabés de el 3 que está sumando, pasarlo restando al otro lado. ¿Por qué? Porque eso se basa en estas propiedades matemáticas.
Entonces, en el aprendizaje bien básico, vos primero aprendés esto que yo te mostré acá, y luego de hacerlo 2 o 3 veces, vos ya sabés en qué se basa esto, y el 3 que estás sumando lo pasás restando al otro lado. Ahora, si vos solamente sabés las reglas del pasaje de términos, bueno, ahí si vos podés resolver una ecuación de esa manera, está perfecto, pero es más probable o hay alguna probabilidad que hagas algún pasaje de términos equivocado que si aprendiste esto, porque el pasaje de términos se basa en estas propiedades que yo les conté. No es que es una regla que no tiene ningún origen. O sea, lo que les conté acá es simplemente el origen, por ejemplo, de la regla de que este 3 que está sumando pasa restando al otro lado. O sea, no es una regla que se le ocurrió a alguien nomás y que dijo, todo lo que tenga un más adelante, pasarlo al otro lado con un menos, sino que se basa en estas propiedades matemáticas. Nuevamente, si vos sabés despejar ecuaciones mediante los pasajes de términos y lo haces siempre bien, nosotros nunca le vamos a preguntar cómo llegaron a la solución correcta, porque nuevamente es un repaso y lo que queremos es que sepan resolver ecuaciones y no nos importa tanto qué método utilizan para resolverlas. Yo de nuevo estoy usando como la forma más básica, que es la que uno aprende primero cuando está en la escuela, creo. Pero bueno, luego que uno esto ya lo sabe, obviamente que utiliza lo que vos decías del pasaje de términos. Pero bueno, la propiedad que vos a ambos lados de la igualdad le podés restar o sumar un mismo número, sí hace que vos a ambos lados puedas restar un 5, un 10 o el número que quieras. Ahora, el número que te sirve restar para despejar la X es el 3, solamente en este ejemplo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Y la única forma de saber si hice bien el ejercicio es reemplazando la X por el total que me da, ¿no? Exactamente, o sea, una vez que uno tiene la solución, después hace lo que vimos acá antes. O sea, si yo quiero saber si 4 es solución o no, o sea, uno siempre, todos nos podemos equivocar despejando la X o haciendo pasaje de términos, pero si uno propone un valor de X como solución, tendría que venir a esto que vimos anteriormente y decir, bueno, si 4 es solución, entonces yo debería reemplazar el 4 donde está la X y se debería verificar la igualdad. Si yo obtuve que la solución era 5, bueno, me tengo que dar cuenta que eso no es correcto, porque si vengo acá y donde está la X pongo un 5, la igualdad no se verifica. Entonces siempre las ecuaciones, una vez que uno obtiene la solución o las soluciones, puede verificar si el resultado es correcto o no, sin necesidad de preguntarle a alguien si lo que uno hizo está bien o no. Como decía, disculpame que no estoy viendo tu nombre, pero bueno, como decías vos, ¿está bien? Sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, vamos a hacer estos 2 ejemplos entre todos. Del ejercicio 7 agarré estos 2. Después hacemos algunos más complicados y más o menos ya estaríamos. Entonces, vamos a hacer esto simplemente usando los pasajes de términos, que es lo que ustedes ya conocen. La primera ecuación es sencilla, es como la primera que vimos. Entonces, para despejar la X, mediante el pasaje de términos, ¿qué podríamos hacer? Este 5 que está sumando, ¿cómo pasaría al otro lado? Restando. Eso sería equivalente a restar un 5 a ambos lados. Y entonces, X, ¿cuánto nos daría? 8. X sería igual a 8, perfecto. Y esa es la solución. Si nosotros reemplazamos la X por 8, vemos que se verifica la igualdad. Bueno, la segunda ecuación ya tenemos nuestra incógnita en ambos lados de la igualdad. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, habitualmente uno agrupa de un lado los términos que contienen a la incógnita y de otro lado los términos que no contienen a nuestra incógnita. Eso se puede hacer en varios pasos o en uno solo. Vamos a hacerlo en uno solo. Si por ahí les quedan dudas, lo hacemos en más pasos. Pero si yo quiero agrupar, por ejemplo, del lado izquierdo los términos que tienen a la incógnita, o sea, los términos que tienen X, y del lado derecho los términos que no tienen X, ¿cómo nos quedaría esa igualdad? Nos quedaría 5X, y si acá tenemos menos 2X, Más 2. ¿cómo pasaría al lado izquierdo de la igualdad? Más 2X. Pasaría sumando y nos quedaría más 2X, muy bien. ¿Y eso a qué sería igual? A 15, que era este número que teníamos, y este 1 que estaba sumando, pasaría al otro lado restando. Entonces ahí hicimos 2 pasajes de términos
en una sola igualdad y nos quedaría eso. Ahora podemos hacer, como dice Victoria, las operaciones que están a cada lado de la igualdad. 5x más 2x, ¿cuánto nos daría? 7x. Y 15 menos 1 nos daría 14. Y ahora, el 7, cuando uno escribe 7x, en una forma compacta de escribir 7 por x. Uno habitualmente pone 7x, pero se sobreentiende que la operación que estamos poniendo es 7 por x. Entonces, si queremos despejar la x, el 7 que está multiplicando a la x pasaría dividiendo el otro lado, o lo que equivaldría a dividir por 7 ambos lados de la igualdad. Pero en lugar de hacer eso, podemos pasar el 7 que está multiplicando dividiendo, y ya nos quedó despejada la x. 14 dividido 7 nos da 2, y ese sería el resultado de nuestra segunda ecuación. Nuevamente, si el 2 lo reemplazamos en los lugares donde está la x, vamos a verificar que la igualdad se cumple. O sea, la verificación sería reemplazar el 2 donde está la x, o sea, hacer 5 por 2 más 1 igual a menos 2 por 2 más 15. Entonces, si hacemos esas cuentas, 5 por 2 nos da 10, más 1 nos da 11, y menos 2 por 2 nos da menos 4, más 15 también nos da 11. Entonces se verifica la igualdad, con lo cual el resultado que nosotros obtuvimos es correcto. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, perfectamente. Vamos a hacer un último ejemplo y terminamos. Así, en general, nunca nos vamos a extender más del horario de la clase, por si tienen otra cosa que hacer. La clase empieza a las 7 y nunca se va a extender más de las 9, para que si tienen otra clase no se les superponga. Así que hacemos este último ejemplo y terminamos por hoy. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Se puede pasar la fracción de abajo, la cuenta de abajo, multiplicándolo por el menos 3. Exactamente, o sea, este x más 4 que estaría dividiendo a la fracción del lado izquierdo de la igualdad, lo pasamos multiplicando al lado derecho. Entonces nos quedaría 2x menos 3 igual a menos 3 por x más 4. Ahí el x más 4 lo ponemos entre paréntesis porque multiplica menos 3. Y esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Ese paso lo vamos a poder hacer siempre y cuando x más 4 no valga 0. O sea, x sea distinto de menos 4. Esto no le dé mucha importancia. Por ahora, luego más adelante vamos a ver por qué es importante eso. ¿Está bien? Básicamente la operación dividir por 0 no está definida dentro de los números reales, entonces si yo tengo un número dividido 0, eso no tiene ninguna solución. Con lo cual, si la x vale menos 4, lo del lado izquierdo de la igualdad no tendría solución, entonces no podríamos obtener ninguna solución de esa ecuación. Y cuando nosotros los pasamos multiplicando, acá la x podría tomar cualquier valor real. Pero bueno, nuevamente, eso no le dé mucha importancia, es una formalidad que más adelante la vamos a ver con más detalle. Bueno, y ahora, ¿qué podríamos hacer? Si queremos sacar este paréntesis que está del lado derecho de la igualdad, ¿qué podríamos hacer? Multiplicar el 3 por la x y por el 4. Exactamente, el menos 3 multiplicarlo por la x y por el 4. Eso se llama utilizar, como dice Victoria, la propiedad distributiva. Entonces, menos 3 por x queda menos 3x. Menos 3 por 4 queda menos 12. Entonces nos quedaría 2x menos 3 igual a menos 3x menos 12. Y ahora fíjense que llegamos a una ecuación parecida a la del ejercicio 4, donde tenemos suma y resta de términos y en ambos lados de la igualdad tenemos la incógnita. Entonces hacemos lo mismo que antes.
agrupamos del lado izquierdo los términos que tienen X, del lado derecho los números. Eso es indistinto, lo podemos agrupar de cualquier lado. Pero para repetir lo que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a agrupar del lado izquierdo los términos que tienen X, entonces nos quedaría 2X más 3X, y del lado derecho los números, entonces nos quedaría menos 12 más 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, 2X más 3X, ¿cuánto nos da? 5X. 5X, perfecto. Entonces nos queda 5X del lado izquierdo de la igualdad, igual y menos 12 más 3, Menos nos da 9. menos 9. Y por último, para despejar la X, el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y el resultado nos queda menos 9 quintos. Y ese es el resultado de esta última ecuación. Bueno, la verificación háganlo ustedes, pero ese sería el resultado de esta última ecuación. Bueno, esto simplemente son repasos de temas por ahí sencillos, que la mayoría ya lo han visto, pero también es para que vean más o menos la mecánica de cómo van a ser estas clases. Es lo mismo que en la presencialidad, pero bueno, la idea es explicarles un tema, luego hacer algunos ejemplos de la guía, o por ahí en lugar de utilizar un ejemplo de la guía, hacemos, como decía Male, algunos de los adicionales, y si ustedes lo van entendiendo, seguimos con los siguientes temas y así sucesivamente. Siempre es mucho más fácil para las clases, como les dijo Male, si ustedes pudieron leer los temas de la clase, los apuntes en PDF que figuran en la actividad, para luego el viernes poder hacer un redondeo de los temas y los ejercicios más importantes. Por ejemplo, ahora la idea es que si de acá al viernes pueden leer los apuntes de la actividad 1, luego van a entender mucho más sencillo las explicaciones de este viernes. Como le dijo Mal, esta semana vamos a tener clase hoy y también el viernes. Nuevamente, el viernes le vamos a mandar el link, lo vamos a mandar por mail, lo vamos a subir al campus, pero va a ser el mismo link que usamos hoy, en el mismo horario, y nosotros ya después, una vez que se acostumbran a la mecánica, van a ver que es, siempre cuando ustedes se puedan conectar y puedan seguir la clase, no hay mucha diferencia a escribir en un pizarrón que escribir en una pantallita como hacemos nosotros. Bueno, cualquier duda nuevamente nos preguntan. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el viernes en este mismo link a las 7 de la tarde. Perfecto, profe, muchas gracias.